La libertad sindical, es decir, el derecho que tienen los trabajadores a organizarse libremente, es una de las principales conquistas del movimiento sindical en la República Dominicana a lo largo de toda su historia. Tanto es así que la Constitución de la República, que fue promulgada el 26 de enero del año 2010, el día del patricio Juan Pablo Duarte, reserva este derecho en su artículo 62. Pero además, la República Dominicana es signataria de acuerdos internacionales, como lo son el Convenio 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, y que fueron ratificados por el Estado Dominicano, le dan un carácter de constitucionalidad a estos derechos. El convenio número 87 de la OIT en su artículo 2 dice: los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes. El convenio 98, relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de la negociación colectiva de la OIT, aprobado por el Congreso Nacional mediante resolución 3592, promulgada el 30 de junio de 1953 en la Gaceta Oficial número 7584, de fecha 22 de julio de 1953, establece en su artículo primero lo siguiente. Primero, los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra actos de discriminación tendente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. 2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales. Este es en gran parte el armazón jurídico sobre el cual descansa la libertad sindical en la República Dominicana. Sin embargo, otra es la realidad. La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, ha llevado una lucha conjuntamente con las demás centrales sindicales en defensa de los derechos de los trabajadores dominicanos y al derecho de sindicación. Tengo 25 años trabajando en el movimiento sindical ya, 18 de los cuales lo dediqué a trabajar en la Federación Nacional de Trabajadores de Zona Franca, FENATRAZONAS. En mi experiencia participando y trabajando con los trabajadores de este sector, hemos visto cómo los empleadores del país, de este sector, han violentado de manera permanente la libertad sindical. Pero además, no solamente en el sector en donde mayor experiencia he tenido con los sindicatos, se han violado la libertad sindical que consagra la Constitución de la República, que consagra el Convenio 87, que está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que se habla mucho del derecho. Yo veo todos los sectores, incluyendo los empresarios, hablando de derecho. Sin embargo, cuando se habla de la libertad sindical, para permitir que los trabajadores se organicen en las empresas y así permitir que lleguemos a tener pactos colectivos de mejoramiento de las condiciones de trabajo de la gente, de los trabajadores, vemos cómo hay una oposición en múltiples facetas, no solamente por las empresas y los empresarios, sino también a veces por algunos estamentos del Estado, como es la justicia, como son algunos funcionarios, algunos ministerios, sobre todo los que tienen la responsabilidad de administrar el tema laboral, y no digo en todo el estamento, ¿verdad?, del Ministerio del Trabajo, pero sí en algunos estamentos. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué el tema de la libertad sindical, estando consagrado en tantos textos internacionales, en tantas convenciones nacionales, en tantas leyes, señores, no hay un reconocimiento todavía de ese derecho en este país? ¿Será que la mentalidad de nuestros empresarios todavía anda por el siglo XIX? Eso parecería. Entonces, hemos visto cómo empresas que tienen una propaganda en los medios amplísima, y voy a señalar un caso muy particular, el caso de Plaza Lama, que gasta 32 millones en publicidad y que habla de que es una empresa socialmente responsable, entonces no permite un sindicato. Hemos tenido 3 experiencias de organización sindical en esa empresa y han sido fallidas. El caso de Cement Dominicana, una multinacional a la que se le constituyó un sindicato y gastó millones de pesos para destruir esa organización sindical. El caso de otra empresa internacional de mantenimiento de carretera, el caso del SAMET,
que también violentó el derecho que tienen los trabajadores a negociar un convenio colectivo una vez tuvieron su sindicato. Pero yo recuerdo un caso terrible que sucedió en una zona franca de San Pedro de Macorís, el caso de la empresa Toscana, donde una humilde trabajadora constituyó un sindicato y la empresa contrató un grupo de bandoleros para romperle un brazo con un bate con clavos. Señores, que eso estremeció a la colectividad internacional cuando se plantearon esas imágenes de esta frágil mujer que fue violentado su derecho simplemente por ejercer el derecho a organizarse en un sindicato. Libertad sindical es una de las patas de la democracia que ha sido más difícil de poner en práctica en la República Dominicana. Aquí existe mucha libertad de opinión, existe libertad de política, sociales, pero cuando se trata de libertad sindical, en la República Dominicana sigue habiendo serias limitaciones para ejercerla. El empresariado nuestro no comprende el tema de los derechos que tienen los trabajadores a tener su propia expresión. Los empresarios quieren ser ellos quienes expresen la voluntad de los trabajadores. Los empresarios se organizan en diferentes organizaciones en todos los niveles. Aquí hay Copaldón, Alconé, Asociación de Industria, Jóvenes Empresarios, Pequeña Empresa, Mediana Empresa, Asociación de Comerciantes. No hay un solo empresario, por pequeño o grande que sea, que no esté organizado y que no utilice su organización como grupo de presión para obtener lo que ellos consideran es la defensa de su interés. Ahora bien, cuando se trata de que el trabajador quiere ejercer ese mismo derecho que el empresario ejerce con toda libertad, siempre se encuentra con la gran barrera de un empresariado intolerante que termina, por lo general, despidiendo, cancelando al trabajador que intenta hacer uso de su libre derecho a organizarse. En el año 2009, trabajadores de la empresa El Samex Internacional, Codaxa, responsable del mantenimiento de la autopista Las Américas, canceló la directiva completa de un sindicato en violación al derecho de sus trabajadores a organizarse. La empresa El Samex Internacional, que es una empresa que tiene que ver con el mantenimiento de la autovía del Este, el Samex Internacional Codaxa, esta empresa, inmediatamente los trabajadores formaron el sindicato, despidieron a todos los miembros directivos del sindicato. En base a los reclamos de los trabajadores, pues la empresa los reintegró a lo mismo. Luego los trabajadores solicitaron, en base a la mayoría del 50% más uno, hicieron una propuesta de pacto colectivo y esta misma empresa, pues ante la mediación del Ministerio de Trabajo, se negó a negociar pacto colectivo, diciendo que no tenían ningún tipo de intención de negociar pacto colectivo con los trabajadores. Entendemos que la libertad sindical no existe. Digo esto porque a raíz de que nosotros nos organizamos como trabajadores y como sindicato en la empresa El Samex Internacional, a partir de ese momento empezamos a recibir humillaciones de parte de la empresa, hasta el punto que en un momento dado el encargado de recursos humanos en esa empresa logró quitarle la escopeta a un vigilante para darme un tiro en calidad de ser el secretario general de la organización, porque desde que le notificamos, lo primero que hizo fue la empresa es cancelarnos a todo lo que habíamos constituido un comité gestor que iba en pro ya de la formación del sindicato. Nos cancelaron a todos. Luego nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, dirigirnos a la Secretaría de Estado de Trabajo, mandar a todos los trabajadores por un mes para su casa, por alegar de que la empresa no tenía liquidez para seguir operando, pero todo esto era una trama en aras de no tratar de firmar el convenio colectivo que ya teníamos avanzado. Esas empresas de capitales españoles, se le formó un sindicato
el año pasado, pues sencillamente despidieron a todos los trabajadores, a todos los dirigentes sindicales lo despidieron. Fuimos al tribunal, el tribunal de primer grado ordenó el reintegro a sus trabajadores y el pago de los salarios caídos. La empresa recurre ante la Corte de Trabajo y de una manera extraña y sin nosotros mismos a veces no nos explicamos cómo sucede, la Corte de Trabajo revoca el fallo de primer grado y entonces acuerda indemnizaciones a los trabajadores por supuesto cierre de la empresa. Nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿y en qué se basó la Corte para determinar que había un cierre? Tenemos también un caso ahí en Baní, de la empresa Siramar International. Esa empresa, cuando se le notifica el sindicato, al día siguiente, se le notifica el 27 de enero, y el 28, cuando los trabajadores van, lo deja fuera todos. Vemos que a diario la libertad sindical se sigue vulnerando en nuestro país. Los trabajadores no tienen la forma de mantener un sindicato, porque a pesar de que no te despiden por sindicato, así te vamos a despedir por ser sindicalista, sin embargo, se agarran de cualquier situación ilegal, sin prueba, lo llevan a los tribunales y entonces el tribunal lo que hace es certificar la acción ilegal que hacen los empleadores. Los trabajadores de la empresa Siramar decidimos hacer una asamblea constitutiva con la finalidad de constituir un sindicato. Al próximo día se le notificó a la empresa y la empresa procedió a no dejarnos entrar a las instalaciones de trabajo, mandando un comunicado diciendo que estábamos todos despedidos. Bueno, el documento decía que ellos no permitían sindicatos porque la Marina de Guerra no le aceptaba que ellos tuvieran sindicato en esas instalaciones. Ninguno cometimos ningún tipo de delito. El único delito que nosotros cometimos fue constituirle un sindicato a esa empresa. Y por eso la cual esa empresa procedió a despedirnos. Bueno, la empresa despidió a los 20 trabajadores que constituimos el sindicato. Igual situación se produjo en la empresa Provitel, en la que se canceló a trabajadores que asistieron a la asamblea constitutiva de su sindicato. Del sindicato nada más quedamos 2 personas, cual de ellas, Yolanda Veloz, que era la secretaria, estaba embarazada para ese tanto tiempo, también fue expulsada de allá de Provitel, que estaba trabajando embarazada y así mismo la votaron sin ningún temor de que le fueran a hacer nada ni nada. Queremos que nos escuche el gobierno más, que atiendan los trabajadores, que los escuchen, que nosotros sí trabajamos es para algo, para progresar. ¿Por qué los cancelaron? Porque constituimos un sindicato. ¿Cuántas personas fueron despedidas después de formar el sindicato? Solamente las del sindicato fueron despedidas. ¿Cuántas eran? 24 personas. ¿Todas fueron canceladas? Todas del grupo de español. Caso, por ejemplo, de Provitel, un call center, se formó un sindicato. De inmediato, ellos, cuando se les notificó, acuden a la Secretaría de Estado de Trabajo, hacen renunciar a 6 o 8 trabajadores y la Secretaría niega el registro. Entonces ahí la empresa aprovecha esa situación y lo desahucia a los trabajadores. Al negarse a los trabajadores a recibir los desahucios, se lo consignan en impuesto interno. Y no ha habido forma tampoco de que los trabajadores regresen a su trabajo porque la empresa ya le ha consignado la prestación de impuesto interno. La Secretaría no levanta las actas correspondientes porque ella fue la misma que propició que esos trabajadores ya no estaban protegidos. Entonces ahí también hay otro desamparo. Un funcionario que juega un rol de extraordinaria importancia dentro del Ministerio de Trabajo lo es el Director General de Trabajo, responsable de viabilizar los registros de los sindicatos, de quien se exige total independencia en sus funciones. Hemos tenido
una Dirección General de Trabajo totalmente ineficaz. Incluso la Confederación Nacional de Unidad Sindical tuvo que depositar el año pasado una queja ante el Comité de Quejas de la Organización Internacional de Trabajo, quejándonos precisamente de los despidos, de las cancelaciones, de la deficiencia que esta Dirección General de Trabajo estaba llevando a efecto, con el objetivo de entorpecer inclusive el derecho a la libre sindicalización que los trabajadores tienen. Entonces nos encontramos que además de la limitación empresarial, que es una limitación central de ellos, de oposición radical a que los trabajadores se organicen libremente, tenemos entonces una dirección de trabajo que dificulta la aplicación de los derechos consignados a los trabajadores, y lo dificulta porque es una Dirección General de Trabajo que se mete más allá de lo que son sus atribuciones. Está abrogándose calidades que no le competen en el orden de rechazar la solicitud de registro sindical que hacen los trabajadores como una forma de obtener personería jurídica. El Código de Trabajo establece que solamente le es permitido a la autoridad de trabajo revisar la documentación que remiten los trabajadores al momento de constituir un sindicato, y que en el caso que no se cumplan con los elementos administrativos burocráticos que establece el código, se le hace el señalamiento pertinente y entonces se le devuelve para que esos elementos que no están integrados en la solicitud de registro, pues los compañeros lo salven, enmienden y lo remitan de nuevo. Pero este señor se ha dado a la tarea de rechazarle el registro. Observen, no es lo mismo devolver que rechazar. Una vez constituido el sindicato y llenado todos los requisitos para solicitar el registro en la Secretaría de Trabajo, mandamos los documentos y 10 días después nos enteramos por el abogado de la empresa que fue a despedirnos una a una, que la Secretaría le había dado un no lugar al sindicato supuestamente porque 3 de los compañeros o compañeras que constituimos el sindicato habían renunciado voluntariamente. Cuando el abogado fue donde mí a llevarme mi cheque y la carta de la Secretaría que ya el sindicato no estaba constituido, puesto que lo habían rechazado en la Secretaría, fue a llevarme mi dinero para despedirme. He tenido que someterlo a justicia a mi empleador por motivo que me paró injustamente de mi trabajo, solamente por pertenecer a un sindicato que formamos muchos compañeros de la banca del consorcio SIGUA, donde lo único que le estaban exigiendo era nuestro derecho adquirido que nunca se nos había dado. Uno de los movimientos que comenzamos a exigirle fue los días feriados y las vacaciones. Inmediatamente comenzamos a exigirle nuestro derecho bajo un sindicato, porque cuando no existía lo que era sindicato, se lo exigían y nos tomaron como ignorantes. Años van y años vienen y nunca nos hacían caso. Soy el secretario general del Sindicato de Trabajadores Unidos de la Rama de la Construcción y Actividades Conexas Sutracón, que está ubicado en la comunidad de Maimón, provincia Monseñor Noel, y pertenece a las empresas contratistas de la Barrick Gold Corporation. Después que nosotros como trabajadores, utilizando el derecho que tenemos a la sindicalización y a la organización, nos reunimos y utilizamos ese derecho que nos confiere la Constitución de la República. Inmediatamente se hizo aquel ejercicio del derecho, la empresa automáticamente comenzó la represión contra todos los trabajadores y trabajadoras de esa empresa, dando al traste
a la cancelación de más de 2.000 trabajadores de ese lugar. No obstante a eso, y a diversas instancias que se han elevado, tanto a la OIT y aquí al Estado Dominicano, al gobierno y al Ministerio de Trabajo, continúan esas persecuciones constantes, diarias, por esas empresas, tanto la empresa Hermano Yarul, como la empresa G&M, que es de capital peruana, la empresa Masintel, Fluor, por ejemplo, la zona franca de Dos Ríos también existe ese mismo problema también. En la Falcon Bridge también está ese mismo problema. Cerro de Maimón también está ese problema, que son sindicatos hermanos. Y estamos atravesando por situaciones muy difíciles ahora mismo. Muy difícil, y no vemos en el Estado Dominicano, no vemos ningún tipo de actitud en el Estado Dominicano de buscarle soluciones a esos problemas. Nosotros hemos sido, en efecto, de defecto de lo que se llama el atropello a la libertad sindical. Al inicio del sindicato nos sacaron, aunque nos volvieron a entrar, después que hicimos un ejercicio de Estado Mayor con la misma confederación. No obstante a eso, siguieron las perturbaciones, y cuando le notificamos a la empresa un convenio colectivo de mejores condiciones de trabajo, nos despidieron a más de 40 trabajadores. Los trabajadores de Frito-Lay Dominicana, en junio del 2008, asumimos el reto de organizar un sindicato de trabajadores y trabajadoras. Desde ahí ha sido una tragedia para muchos. Hemos perdido más de 100 trabajadores en lo que va en casi 3 años que tenemos como institución sindical o como organización sindical, sin todavía poder lograr el anhelado convenio colectivo, ya que todos los días, tanto para los dirigentes como para cada trabajador que asume el reto de organizarse en el sindicato, debe ser con mucho cuidado tratado para no ser cancelado de la empresa. El tema sobre la libertad sindical en República Dominicana se ha ido agravando cada día más, precisamente producto de la práctica desleales que continuamente vienen cometiendo sectores empresariales. Son prácticas desleales que van con diferentes variedades. Van desde precisamente el aislamiento de los dirigentes, tan pronto se constituye un comité gestor o se logra formar un sindicato, que tan pronto se forma un comité gestor, obligan a los trabajadores en los departamentos de recursos humanos a que firmen una comunicación diciendo que ellos fueron engañados, que no fueron consultados para firmar los documentos, tanto de un comité gestor o de la constitución de un sindicato. Es el caso de la Clínica Abreu, donde un grupo de compañeras enfermeras de esta prestigiosa clínica, que es emblemática por su nombre, también intentaron formar un sindicato, ellos como seccional de la Unión Nacional de Servicios de Enfermería, filial CAS, y automáticamente todas fueron despedidas. Es penoso que en pleno siglo XXI estemos hablando todavía de un tema que la OIT en su constitución lo ha consagrado como un tema fundamental y de derechos humanos, el libre derecho de asociarse y pactar colectivamente los deberes y derechos de los trabajadores, su fuerza productiva, cómo encauzarla por los mejores caminos, así ellos entiendan. En este país y en la gran mayoría de la parte del mundo, especialmente nuestra América Latina, es casi imposible, es un acto heroico en que los y las trabajadoras y trabajadores se constituyan en asociaciones o en sindicatos para hacer valer sus derechos. Por lo tanto, llamamos a la sensatez, a la sensibilidad de esa clase empresarial y sobre todo con algunas instancias de nuestro gobierno para que puedan sensibilizarse y visualizar en este sentido un tema de derecho fundamental que es la libertad sindical y la negociación colectiva. La libertad sindical es una conquista del movimiento sindical de la República Dominicana y debe ser preservada como mandato de la Constitución de la República, pero además como mandato de los acuerdos internacionales de la OIT 87 y 98. La libertad sindical no puede ser solo un enunciado que se enarbola como elemento para justificar nuestro sistema democrático.
debe ser una realidad y eso solo se logra con el máximo de respeto a los trabajadores dominicanos, a su derecho a organizarse en sindicatos para defender sus derechos económicos y sociales que le permitan mejorar sus condiciones de vida y trabajo.